Acompáñame en tu Biblia a Hebreos capítulo 4 y quiero continuar con la serie en la que ya tenemos y vamos a durar todavía bastante tiempo. Esta serie se llama Cristo es mejor y hoy vamos a ver Hebreos capítulo 4. Vamos a leer entonces si me quieres ayudar a leer en voz alta me sentiría yo más cómodo y te amaría mucho por eso. Hebreos 4:1 al 11. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El pasaje de hoy está súper fácil y súper claro, porque acabamos de leer 11 versículos y en esos 11 versículos, 11 veces, la misma palabra se repite, reposo. Así que, ¿de qué se va a tratar el mensaje? Del reposo. ¿De qué va a hablar el pastor? Del reposo. Está fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a eso. Vamos a entrar en detalle, porque justamente creo que vivimos en épocas donde frecuentemente estamos cansados. Vivimos en una generación cansada. ¿Cuántos dicen amén y vinieron cansados hoy? No sé, no me respondan. Cansada mentalmente, cansada emocionalmente, cansada espiritualmente. El tema con el cansancio es que tiene tantas capas que a veces no basta solamente el reposar el cuerpo en una parte. El cansancio del alma es todavía algo que difícilmente se puede saciar, ¿sí? Hay veces que te vas de vacaciones para relajarte y llegas y todavía quieres descansar de las vacaciones porque resultó que las vacaciones te cansaron. Era para descansar y llegaste cansado. Y es porque en lo profundo el alma también demanda descanso. En lo profundo nuestro corazón está diseñado para buscar ese reposo. Y ese reposo no es, como lo vamos a ver, un lugar. Ese reposo es también una persona. Ese reposo lo encontramos en Él. El problema no es la carga. El problema es intentar vivir la vida sin entrar en el reposo de Dios. Algo que vamos a ver entonces es que el reposo es un término muy maleable, porque no solamente habla de el paraíso final. El reposo es una realidad espiritual vigente, es una realidad pasada, es una realidad también presente y es una realidad futura. Y aquí lo que leemos en Hebreos es algo muy controversial, fuerte de escuchar. No todos los creyentes entran en ese reposo. Iván Catesa. No todos los creyentes entran en ese reposo, pero sí todos los creyentes fueron llamados a vivir en ese reposo. ¿Y qué es el reposo? Pero primero, ¿qué no es? ¿Sí? No es dejar de hacer cosas nada más, ¿sí? No es una vida pasiva, no es un estilo de vida ocioso. De hecho, creo que en nuestra cultura la palabra ya es en sí chocante. ¿Por qué? Porque el mexicano es probablemente uno de los espíritus más trabajadores del mundo, ¿sí? Yo considero
Y así inclusive lo revelan algunas estadísticas, no solamente por cantidad de horas laboradas a la semana, sino que también culturalmente está mal visto no trabajar, ¿sí? Está mal visto dedicarse al descanso. Y cuando escuchamos la palabra reposo, entra en marcha esa noción cultural que nos dice, pero no es como ociosidad, no es como flojera, no es como una pasividad que no está chida. No, definitivamente el reposo de Dios no es eso, porque justamente una de las grandes ironías es que los hombres más activos en el reino de Dios también son personas que han aprendido a vivir en ese reposo. Entonces, ¿qué es el reposo? Mira, no soy tan brillante como para definirlo, pero voy a dejar que una de las voces más brillantes en la historia de la iglesia, John Owen, lo defina por mí. Y John Owen nos dio como 5 ideas acerca de lo que es el reposo. Primero, ¿qué es el reposo? Paz con Dios y una conciencia tranquila. Número 2, libertad de esclavitud y ataduras para servir y adorar a Dios. ¿Qué es el reposo? Liberación del peso de ritos y prácticas de la ley. Número 4, ¿qué es el reposo? El flujo de una verdadera adoración a Dios conforme al Evangelio. ¿Qué es el reposo del que estamos hablando? Es el reposo del que Dios mismo goza. Y esa última definición me encantó. Es el reposo del que Dios mismo goza. Dios está en la eternidad, pero no está ni ansioso ni afanado. Tampoco está preocupado. No está caminando inquieto en el cielo y preguntándose, híjole, ya descubrieron los seres humanos la inteligencia artificial, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me explico? O sea, no es como que Dios esté preocupado en el cielo, pero tampoco está ocioso. Dios crea esa realidad. Dios crea esa realidad donde podemos descansar en Él, aún en medio de circunstancias que ahorita desafían todo lo que se considera reposo. Y ese reposo es para nosotros. Entonces, reposar no es una vida fácil ni ociosa. Porque muchos hombres que viven en ese reposo trabajan arduamente y muchos hombres que viven en ese reposo atraviesan dificultades. Y aquí un grandísimo ejemplo de cómo se ve esa vida de reposo. 2 Corintios 4, 8 al 10. Tienes al apóstol Pablo diciendo, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es como disonante, ¿no? Alguien al mismo tiempo que puede estar afligido en todo, pero no está agobiado. Ese es un corazón que ha entrado en el reposo de Dios. Puede estar afligido, ¿sí? Porque las circunstancias así están. A veces es que simplemente la vida cae de ese lado y son momentos de aflicción. Porque la misma Biblia nos dice que hay tiempos para todo. Hay momentos de aflicción donde estamos afligidos en todo, pero hay una distinción entre estar afligido y estar agobiado, sofocado por esa aflicción, paralizado por esa aflicción. Al mismo tiempo, alguien puede estar perplejo, como confundido, desorientado, pasmado, pero no necesariamente esa persona que está atravesando esto se encuentra desesperada, ¿sí? Esto es la hermosa realidad de entrar en el reposo de Dios, que uno puede decir, la estoy pasando mal, pero al mismo tiempo Dios está gobernando esa circunstancia y mi alma ha aprendido a aquietarse en el Señor mientras eso está sucediendo en mi vida. Un hombre y una mujer así no pueden ser derrotados. ¿Qué le puede tirar el enemigo a un alma que ha encontrado el reposo de Dios? Muchas cosas. El punto es que ninguna de esas le van a estorbar. Ninguna de esas cosas finalmente va a terminar por derribar a esa persona. Y a veces acumulamos demasiadas preocupaciones, ¿sí? Preocupaciones por el futuro, preocupaciones por la iglesia, preocupaciones por la cultura, preocupaciones por la doctrina, preocupaciones por el futuro de nuestros hijos, preocupaciones financieras, preocupaciones de todas. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros se preocupó por no vivir en el reposo de Dios? Porque la advertencia que vamos a leer a continuación es brutal. Si no tienes ese reposo, deberías inquietarte. Alguien quizás no tiene ese reposo porque nunca ha confiado realmente en Cristo,
Otros lo tienen, pero no saben explicarlo. O quizás otros creyeron en Jesús para salvación pasada, pero no están confiando en Él en el presente. Y bueno, vamos a ver 4 cosas finalmente que nos tiene que decir el autor de Hebreos acerca de ese reposo. No sé si, ¿sabes qué? No me pongan el mapa porque lo modifiqué como para acortar el mensaje. Entonces de 5 puntos lo pasé a 4. Déjenme, se los digo aquí. Número 1, en primer punto del mapa es la promesa sigue vigente. Número 2, Dios es el dueño y autor del reposo. Número 3, todavía falta un reposo. Y número 4, un mejor descanso. Entonces, ahí nos vamos a basar y vamos a orar para comenzar este mensaje. Dios, te damos gracias por este tiempo, donde mi anhelo es que habiendo escuchado tu palabra, la acompañemos con fe para que ninguno se vaya de aquí sin haber entrado a ese reposo, Dios, sin haber empezado a conocer y experimentar esa realidad en su alma. Mi oración es que todos los corazones ansiosos, agobiados, cansados, encuentren ese descanso, encuentren en ese intercambio de un yugo difícil de nuestro pecado por un yugo fácil de tu mansedumbre y de tu humildad. Encuentren ese descanso para su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, versículo 1, 4:1. Por tanto, temamos. ¿No te encanta la Biblia que a veces es como, o sea, no sé si tan realista, ¿ves? O sea, en algún momento surgió por ahí como una, ¿cómo llamarlo? No quiero decir mentira piadosa, pero bueno, sí lo era, en real, que la Biblia dice 366 veces, no temas, ¿no? 366 porque inclusive para el año bisiesto Dios te ha dicho no temas. Bueno, no es cierto, si las cuentas no te dan las 366 veces, pero tampoco vamos a decir que la Biblia no te llama a no temer. Ahora hay un elemento importante, la Biblia me dice muchas veces que temer, pero también me dice otras veces que sí debo temer. ¿No te encanta eso? Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Ahora está haciendo aquí el autor un contraste. Todo nuestro objeto de estudio sigue todavía con Israel en el desierto. Y el autor sigue haciendo este contraste. Aprende de ellos, así como mamá mexicana, ¿ves? No te daba lecciones, te da ejemplos. Sí, la mamá mexicana te dice, mira a tu tío Juan, sí, mira a tu tío Pedro, cómo le fue a él. Y no tiene que decirte más, tú solo tienes que imaginarte al tío Juan o al tío Pedro y decir aguas, ¿sí? Di no a las drogas. Bueno, el tema es, entonces, estamos utilizando al pueblo de Israel en el desierto para nosotros, te digo Juan para que entiendas, Pedro, ¿sí? Si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. En verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. La semana pasada hablamos de las consecuencias de un corazón endurecido. Incredulidad da paso a dureza y la consecuencia de la dureza era no entrar en ese reposo de Dios. Ahora muy veladamente lo pasamos porque sabía que ahorita lo íbamos a ver a mayor profundidad, pero la gravedad de esta advertencia es que quien hace la radiografía, quien hace estos rayos X del corazón del pueblo de Israel en el desierto, no es un comentarista bíblico, ni un teólogo, ni un pastor. Es el Espíritu Santo que inspiró al autor de Hebreos. De hecho, en el capítulo 3 dice justamente que el Espíritu Santo es el que está hablando estas cosas. Y el Espíritu Santo hace la radiografía del corazón de Israel en el pueblo del desierto y te dice, ¿quieres saber y te has preguntado alguna vez por qué nunca le lograron creer lo suficiente a Dios como para entrar en la tierra prometida? Bueno, pues aquí te tengo una novedad. Ellos escucharon la palabra, pero no les sirvió para nada. Eso significa que no aprovechó. Y es una realidad brutalmente triste. No les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Eso explica perfectamente por qué las dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y tener aplicaciones, vida y fruto completamente diferentes saliendo hoy.
Porque alguien puede salir exactamente a lo mismo. Y mi pregunta es, ¿por qué perder el tiempo? ¿Por qué perder el tiempo? O sea, salir a lo mismo es perder el tiempo, pero estar aquí sin aprovechar es perder el tiempo. Y el tema es, si ya estás aquí, ¿por qué no aprovechar el tiempo y acompañar con fe lo que Dios te ha dicho? Porque el tema es que aquí estos cuates acaban de escuchar el mensaje y no les aprovechó porque no iba acompañado con fe. Esto da la idea de algo que no está mezclado, algo que no está ligado. No acompañaron con fe lo que oyeron. Mira, vivimos una generación donde creo yo que en cuanto a predicadores tienes de todos colores, sabores. Hay grandes predicadores. Hay grandes talentos en los púlpitos y uno pensaría que es labor del predicador inspirar y generar esa fe, y definitivamente hay algo de eso. Pero si la iglesia no ve realmente reflejado eso, no solamente en números, sino en santidad, en transformación, en cristianos reales, entonces creo que no queda tanto eso en la chamba del predicador y quizás necesitaríamos preguntarnos si no es también responsabilidad del que escucha y del que recibe la predicación. Hay un hombre conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y a veces me pregunto si lo trajéramos ahorita. Creo que si lo trajéramos ahorita, Charles Spurgeon se dará cuenta que el título del príncipe de los predicadores a lo mejor ya no le queda solamente a él. Creo que hay tantos, muchos muy buenos como él. Pero quizás Charles nos preguntaría a nosotros, bueno, ¿y por qué yo veía multitudes convirtiéndose y por qué las multitudes seguían a Cristo y hoy no? Quizás es porque sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿sí? Oyen la palabra, pero no aprovecha porque no va acompañada con fe. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Dios sí va acompañada con fe? Vea Primera de Tesalonicenses, una iglesia fiel, una iglesia creciente, una iglesia que ha sido transformada. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. La aceptaron con fe. Y aquí está el secreto, la cual también hace su obra en ustedes. No solo bastaba aceptarla, hay que dejarla trabajar, la cual hace también su obra en ustedes. ¿Dice los que la oyen? No, dice los que creen. Amado, no te sirve de nada escuchar la palabra de Dios. No te sirve de nada escucharla. Necesita escucharse, recibirse como lo que es y ponerse en práctica para que aproveche. De otra forma, te suplico, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo, porque escuchar sin aplicar es justamente eso. No va a brotar la fe de un día para otro, ¿eh? O sea, no es como que, ¡pum!, hoy sí pegó y si no está acompañada, lo único que sucede es que el corazón se sigue endureciendo y la palabra rebota, ¿sí? Creer no es un asentimiento intelectual, porque todos podemos escuchar la verdad de Dios y decir sí, eso tiene razón, sí, eso es. No es un asentimiento intelectual, es un depósito de confianza, es un fundamento de vida, de decisiones, de cosmovisión. Es esperanza presente y por venir. Es un modelo de fe y de práctica. Así se ve la fe. Eso es la fe. La fe no es gritar amén en medio del sermón para luego rechazar eso saliendo. Es por eso que la advertencia que hace el autor de Hebreos pesa tanto en el corazón. No es cualquier advertencia. Temamos. ¿Cuántas veces la Biblia te llama a temer algo? Y es muy irónico porque justamente fue un temor mal encausado lo que el pueblo de Israel, lo que terminó por sacar al pueblo de Israel de la tierra prometida. Cuando llegan los 12 espías y traen el reporte,
Ya sabes, historia de escuela dominical, 10 espías dan un reporte malo, 2 espías dan un reporte bueno. Los 10 espías que dan el mal reporte dicen, acá los cuates que vamos a enfrentar son gigantes, ¿sí? Y nosotros somos como saltamontes. Y el pueblo de Israel entonces se ve en esa encrucijada. ¿Le creemos a Dios que dijo que sí los íbamos a derrotar y que Él nos las iba a dar? Ojo, no es algo que íbamos a obtener, es algo que Él ya nos iba a dar. ¿O le creemos a los otros 10 espías que dan un pronóstico totalmente negativo y que no vamos a entrar? ¿Qué sucede? En efecto, la incredulidad da paso al temor, el temor da paso a que no entren a la tierra prometida. Pero es bien curioso que Dios no rechaza el temor. Dios no tiene ningún problema con tu temor, porque es una de tantas emociones que Él creó y que son naturales en el ser humano hecho a su imagen. Y en lo que el Evangelio transforma no es un corazón temeroso en un corazón valiente. Lo que el corazón hace, lo que el Evangelio hace en el corazón es reubicar ese temor. Vamos a apuntarlo en la dirección correcta, porque el temor tiene razón de ser. Lo que hace el corazón engañoso es que lo apunta en la dirección incorrecta. Lo apunta en la dirección del hombre, lo apunta en la dirección de las circunstancias. Y Dios te dice, hey, amado, si algo tienes que temer, es a mí, que soy juez justo del universo. Y si algo tienes que temer, según el autor de Hebreos, es no entrar en el reposo. Por eso te digo, no sé si en esa lista de preocupaciones que nos drenan alguna vez pusimos en nuestro corazón el decir, oye, ¿y qué tal si no estoy viviendo en el reposo de Dios? Dios no te quita el temor, lo va a redirigir hacia su persona. Él no convierte cobardes en valientes, Él convierte valientes en hombres temerosos de Él. El problema con Israel es que, en efecto, temía más y pesaba más el temor a los gigantes que al Dios que habían visto en la colina del monte Sinaí entre humo, fuego y truenos. Así de sin sentido es el corazón humano. Estás viendo a Dios que baja en el monte y tú mismo ni siquiera te quieres acercar al monte y le dices a Moisés, no, ¿sabes qué, Moisés? Que no hable Dios con nosotros, habla tú por Dios. Y nosotros hacemos caso. La ironía del corazón incrédulo humano es que finalmente pesaron más los gigantes en el corazón que al Dios que vieron en el monte Sinaí. Amados, entonces nosotros necesitamos hacer uso de esa advertencia y temer. Temamos si la fe que profesamos no es más que palabras. Temamos si esas palabras no reflejan una realidad interior. Temamos si nuestra fe descansa en señales visibles y no en la palabra de Dios. Temamos si la recompensa de nuestra vida se encuentra ligada a las personas y no en la fidelidad a Dios. Temamos si oyendo la palabra de Dios la desechamos para seguir haciendo nuestra voluntad. Todo eso es lo que debió haber hecho Israel. Temer en esas direcciones, ¿sí o no? Mejor vamos a temer a las circunstancias, mejor vamos a temer a los gigantes, mejor vamos a creer que tienen más razón estos 10 hombres que el Dios que nos ha sostenido durante 40 años en el desierto. ¿Ves cómo no tenemos sentido en nuestro corazón enceguecido? Todo eso debió temer Israel. Ahora, conectando esa advertencia con nuestro contexto, temamos, entonces entendemos cuál es el peligro de que la fe no acompañe a la palabra. Déjame, te doy una versión actualizada de ese mismo texto. ¿Sí? Es un replanteamiento a la luz de nuestro contexto. Temamos, pues, no sea que permaneciendo el Evangelio y su promesa, algunos de ustedes, aún teniendo toda la apariencia de haber salido de Egipto en compañía del pueblo de Dios, ahora se muestran evidencias de un corazón no regenerado, de no estar confiando plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Amados, tú y yo tenemos una promesa. Porque el autor de Hebreos parte de esta noción. Hey, no sea que si hay todavía la promesa de entrar al reposo, tú no entres en ese reposo. Yo quiero decirte, todavía existe esa promesa. Todavía existe esa realidad.
El reposo no era un lugar geográfico, una tierra prometida. Y todavía existe la promesa. La pregunta es, ¿vamos a creer o vamos a temer más a este mundo? ¿Vamos a creer para perseverar o vamos a temer para quedarnos en el desierto? Porque vamos a ver que Dios es el dueño y es el autor del reposo. No era un lugar geográfico, no era Canaán el mero reposo definitivo. Siempre ha sido Dios. Ve versículo 3, 4 y 5. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ah, caray. Entonces no era el reposo de ellos, del pueblo de Dios. Es el reposo de Dios. Es el reposo de Dios. Dios es el autor. Dios es el dueño del reposo. Y Dios pone ese reposo entonces para sus hijos. La realidad es que Dios no genera algo para quedárselo Él. Dios en su amor, todo lo que Él genera lo comparte. Dios no nos creó a nosotros porque estaba aburrido y un día decidió, como niño que hace monitos de plastilina, hacer a la humanidad. Dios en su perfecto amor, en su perfecta plenitud, la Trinidad coexistiendo eternamente, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque de ese amor sobreabunda y de ese amor se comparte. Todo lo que Dios tiene lo comparte. Su reposo, del cual Él es dueño y del cual Él es el autor, lo tiene para compartirlo con nosotros, amados. El problema no es que estos cuates no entraron necesariamente al lugar geográfico. El problema es que estos cuates no entraron a este estado del alma en la cual el alma reposa en Dios. La tierra prometida era una mera ilustración del descanso que Dios había tenido en los 6 días después de la creación. 6 días después de la creación, Dios dice, voy a descansar porque mi obra está completa, porque mi obra está terminada. Pero oh, sorpresa, no es como que desde entonces Dios esté en una hamaca gigante, universal, ¿sí? Sin hacer nada. Juan 5:17, Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces el elemento no es que Dios esté descansando, el elemento es la realidad que Dios genera después de eso. La realidad que Dios genera para sus hijos. ¿Cuál es ese reposo del que Dios disfruta? ¿Cuál es ese reposo al cual Dios te invita? Esa realidad que no es geográfica, que es espiritual. Es un disfrute actual de su comunión, de su protección, con todo lo que eso significa para nosotros. Una sensación de paz, de bienestar, de seguridad, que viene del solo hecho de saber una cosa. A ver, Dios es escudo a mi alrededor. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, ¿por qué voy a temer? Esa es la confianza de aquel que vive en el reposo de Dios. La confianza de aquel que reconoce que Jesús es la roca en la cual está el fundamento de su vida. Eso es el reposo de Dios, el reconocimiento de que tenemos un acceso a su presencia, de que podamos ir al lugar más íntimo de la presencia de Dios y conectar con Él y que ahí estamos a salvo. Eso es el reposo de Dios. Todas esas verdades y todas esas nociones pesando en el corazón e invitándonos a disfrutar de Él. Cuando nos dice que Dios cesó de sus obras, sí, cesó de sus obras creativas. No se tendió a estar completamente ocioso. De la misma forma, el descansar en Dios no es que tú y yo no estemos sin estar activos en Él. De hecho, cuando más descansamos en Dios, es cuando más activos estamos en Él, es cuando más dependemos de Él, es cuando más oramos en Él, es cuando más interactuamos con Él, porque nuestra alma está centrada en Él, no en las circunstancias. Tú todavía puedes estar centrado en los gigantes que hay en la tierra prometida, en la estrategia de batalla que puedes o deberías de utilizar para ganar, o puedes estar centrado en el Dios que te va a dar la victoria. Por eso Dios instituye en la creación este patrón, el patrón de trabajo y de descanso. Y el día domingo supone para nosotros ser ese día de descanso.
Ese día donde tú y yo disfrutamos de lo que Dios ha hecho. Sí, nos gozamos de haber terminado una semana, buena o mala la terminaste, ¿sí? Y termina tu semana y ahora puedes estar gozoso de lo que hiciste. Amado, no es que Dios trabajó, no es que tú trabajaste 6 días y ya en el domingo Dios se encarga de tus negocios. No, amigo, Dios se encarga de tu vida, de tus negocios, de tus quehaceres 24/7. Pero el domingo es el lugar, es el día donde tú dices, este día yo hago una pausa intencional para recordar y agradecer eso. Que yo no me hice a mí mismo, que yo no me sostengo a mí mismo, que yo no soy mi propio dueño, que yo trabajo, pero trabajo para alguien más y que cuando descanso, descanso también para alguien más. Vamos a ver Isaías 58, 13 y 14. 58, 13 nos dice lo que no debes de hacer, pero que sí hacemos en el día de reposo. Y 58, 14 nos dice por qué no disfrutamos de la realidad del reposo en él. ¿Ves? Vamos a conectar eso. Mira, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, me da mucha risa eso, en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras. ¿Cómo honras el día de reposo? No siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, que es lo que justamente parece que nos está diciendo qué hacer para que hagamos lo contrario, ¿no? Vamos a leerlo versión de nosotros. Si por causa del reposo, si vas a la iglesia para hacer lo que te plazca después, ¿sí? Y llamas al día de reposo un domingo más, qué flojera levantarse a la iglesia. Ay, otra vez lo mismo. Híjole, si alcanzamos, sí, si alcanzamos, bueno, segunda, tercera canción, no pasa nada. El chiste es llegar y cumplir. Ok, entonces, por lo tanto, no es santo, no es un día especial, no es honorable, es cualquier otro día. No lo honramos, seguimos nuestros caminos, buscamos nuestro placer, hablamos de nuestros propios asuntos, entonces, realidad del versículo 14, pues no es realidad. La realidad del 14 es, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. La realidad del que no goza del reposo de Dios es, pues no te deleitas en el Señor. Vienes, cumples. Obtienes fariseicamente tu recompensa, ser visto, ocupas los primeros lugares, oras en voz alta, das tu diezmo para que te vea la gente, llevas tu recompensa fariseica a tu casa y sigues viviendo sin entrar en el reposo de Dios. Por eso todavía falta un reposo más. Versículos 6 y 7. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él. Sí, en efecto, esto no es una realidad para todos. Esto es una inconsistencia y es terrible pensar que hay como dos clases de creyentes, como los que sí gozan del reposo de Dios y los que no gozan del reposo de Dios. Es que no existe eso. Los creyentes verdaderos gozan del reposo de Dios y punto. Sí. Por tanto, todavía falta que algunos entren en él. Pero hay una realidad. Las luchas del corazón nos apartan de eso. Las luchas del corazón nos alejan y borran esas realidades y las nublan y de pronto dices, eso no es verdad. Eso no es cierto. Si alguien tiene calor, ¿pueden prender un aire en bajo? O a lo mejor soy yo, son los bochornos de la edad. Te pregunto, ¿en qué sentido entonces estamos entrando en el reposo de Dios? Porque aquí el autor de Hebreos va a agregar un elemento más. Escuchamos versículo 2. La fe no les aprovechó el mensaje. Escuchar la voz de Dios no sirve de nada porque no va acompañado con fe. Y aquí está la clave de tu vida, ¿sí? Como el mensaje entra sin fe, no se puede vivir porque entra sin fe. Entonces dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, otra vez te digo Juan para que entiendas Pedro, no entraron por causa de su desobediencia. Como hay un corazón endurecido por la incredulidad, no acompaña la palabra con fe,
Y cuando la palabra no se acompaña con fe, no se puede obedecer. Tus luchas para poner en práctica la palabra de Dios son realmente luchas de fe que tienen que ver con la resistencia a aplicar la palabra de Dios. Tus luchas para ver a Dios obrando en tu vida y para entrar en su reposo tienen que ver con la falta de aplicación, con la frecuente desobediencia a lo que ya sabes que Dios te dice. Me encanta cómo terminó el texto ahorita. ¿Notaste la boca de Jehová ha hablado? O sea, es una gran forma en la que Dios toma el micrófono y lo tira. Ya dije, punto. Entonces, el tema es que el pueblo de Dios, sí, que viene arrastrando todo esto, ahora lo ves otra vez bajo estos rayos X y dice, no solamente fue el no acompañar la palabra con fe, no había obediencia. Pero la pregunta sigue ahí. ¿El reposo es real? ¿El reposo lo puedo vivir ahorita? ¿O en qué sentido? Porque quizás tu corazón ya está ardiendo y dices, si yo quiero entrar en él, ¿en qué sentido puedo entrar al reposo? ¿Pasado, presente o futuro? La respuesta es muy sencilla. Son los tres al mismo tiempo. Porque el reposo tiene una realidad pasada. Seguimos pensando en Israel en el desierto, ¿ok? Entonces, los creyentes seguimos todavía en este cierto peregrinaje. Las cuestiones que vivimos de este otro lado de la eternidad se parecen más al desierto que a la tierra prometida. En cierto sentido, tú y yo todavía nos tenemos que levantar cada día, recoger nuestra tienda y seguir caminando por fe en pos de donde Dios nos está llevando. Eso es en un sentido de la vida. Y la advertencia es que podemos ser excluidos de ese reposo si no perseveramos en la fe. Pero aquí están las tres dimensiones. Vivimos ya en ese reposo en una dimensión pasada a lo que llamamos justificación. Cuando creíste verdaderamente en Cristo. ¿Y qué es ese reposo? Ya hay perdón para nuestros pecados. Hay paz para con Dios. Hay una conciencia limpia. Ya hay una nueva relación con el Padre. Amado, esa sola realidad ya es suficientemente atractiva para decir, Dios ya ha hecho algo en mi vida. Y yo puedo descansar en esas realidades, pero no es todo. Toda la película es mucho más amplia. El reposo presente se llama santificación. Y esta es la experiencia diaria de confiar en Dios. El pueblo de Israel en el desierto diariamente tenía que levantar, agarrar esas semillitas que les caían del cielo, que era maná, molerlas y cocinar su pan diario con él. ¿Qué es lo que Dios estaba enseñando con esto? Dependencia. Hay que ir a su presencia todos los días. Hay que ir en busca del pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, sí, amados, pero es espiritual, no solamente físico. Así como te levantas a chambear para buscar el pan de cada día para tu casa, levántate temprano y ponte en manos de Dios para buscar el pan de cada día para tu alma. Eso es el reposo presente. Se puede estar quemando el mundo, amados, pero cuando tú tienes ese hábito de entrar frecuentemente en ese reposo, vas a ver cómo de pronto tu corazón está quieto y reposado en Dios en medio de lo que sea que suceda. ¿En qué consiste entonces? En que tú descanses en Dios en medio de las pruebas, en que tú cultives tu comunión con Dios y en que tú deposites todos los días tus cargas en Él. ¿Cómo se ve esto? Aprende a depender de Dios continuamente. Aprende a vivir en su poder y no en tu poder. Cuando tú y yo nos levantamos ya tramando, planeando, haciendo estrategias sin haber consultado a Dios, el tema no es que esté mal, el tema es que ese poder tiene un límite. Y ese poder en el cual tú y yo a veces nos basamos y confiamos demasiado es muy deficiente. Yo prefiero confiar en el poder de Dios, soberano y sobrenatural, que en mi poder, que es limitado y deficiente. Pero al mismo tiempo ese reposo tiene un futuro. Eso es a lo que llamamos paraíso. Eso es a lo que llamamos el fin de la historia, la glorificación, el cumplimiento final, la entrada a la herencia que Dios nos dejó. Finalmente, descanso.
finalmente el destino fiel del creyente, finalmente esta realidad de Apocalipsis. No hay llanto ni dolor. Él enjuaga todas las lágrimas de nuestros ojos, ¿sí? Nuestras vestiduras ya están blancas. Lo que queda es adorarlo a Él, estar con Él. No sabemos cómo se ve el paraíso. Y me parece infructuoso completamente el entrar en una discusión acerca de cuál va a ser la realidad. Yo solo quiero saber que yo voy a estar ahí, que yo puedo estar ahí, pero que Él va a estar ahí. Que estar en su presencia es para lo que hemos venido practicando en este mundo todo el tiempo. Todo el tiempo hemos venido practicando y ensayando para ese día. Solo quiero que el Señor esté ahí. Es una experiencia constante y diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso versículo 7 dice, Dios otra vez fija un día. ¿Cuál es ese día? Hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Cómo está tu corazón, amado? Y si su reposo hoy es tu reposo. A lo mejor Isaías 57:20, fíjate, antes de lo que leímos, Isaías 58, el reposo, vemos Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar agitado, no puede estar en calma, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. El estar fuera de la voluntad de Dios roba nuestra paz. Y hoy es un llamado vigente. Hoy es un llamado vigente a esa nueva realidad en Cristo. Puedes entrar a reposar en Él. Puedes ver la desobediencia del pueblo de Dios en el desierto y decir, yo aprendí del ejemplo y yo no voy a repetir eso, lo voy a evitar. Entonces quiero el reposo de Dios para nosotros. Punto número 4, y con este cierro. Un mejor descanso. Versículos 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Qué increíble realidad que en medio de lo que está construyendo el autor de Hebreos, que es hacer esta serie de contrastes, trae ahora a otro héroe. Habló de Moisés la vez pasada, ahora va a hablar de Josué. Y va a decir, mira, Josué es un tipo de Jesús. De hecho, es divertido que el nombre de Josué y de Jesús es el mismo. Josué es en hebreo, Jesús es en griego. En hebreo, ambos nombres se escucharían exactamente igual. Y Josué es un tipo de Jesús. Josué hace algo que se parece a lo que Jesús hará en el futuro de una forma perfecta y completa. Y en este sentido, el autor de Hebreos dice, mira, si Josué les hubiera dado descanso, Dios habría dicho, esa promesa ya se las di y ya no está vigente. Pero Josué no les dio descanso porque ellos entraron en la tierra prometida y ¿qué crees? Todavía tuvieron que trabajar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida todavía pelearon batallas. Y en la tierra prometida todavía interactuaban con todos estos conflictos y problemas de estar ocupando la tierra que Dios les había dado. Y aquí la diferencia. Esta es otra realidad que es ambivalente para ti y para mí. Porque sí, mucho de nuestra vida se parece a caminar en el desierto. Mucho de nuestra vida también puede parecerse a la tierra prometida. Es decir, al mismo tiempo que las inclemencias y el peregrinaje siguen siendo parte de nuestra identidad, también es parte de nuestra identidad que vayamos viendo cómo las promesas de Dios son una realidad para nosotros hoy. Hoy que tú decidiste no endurecer tu corazón, hoy es un momento en donde el Señor empieza a derramar su gracia y ves cómo las promesas sí las vamos alcanzando. ¿Ves cómo ese territorio de la tierra prometida sí lo puedes gradualmente ir viviendo en tu vida? Eso es santificación. Eso es el terreno que le vamos ganando al enemigo. Cuando el pueblo de Dios es introducido a la tierra prometida, todavía tiene que ocuparse
de ir ganando el territorio. No es como que los enemigos salieron simplemente y les dijeron, ahí llegaron los israelitas, ya nos vamos. No, hubo una resistencia. Yo no sé, y a lo mejor te estoy dando novedades el día de hoy, cuando el Señor te llamó, te escogió, te hizo santo, pero amado, novedades, todavía hay trabajo que hacer en tu corazón. Todavía hay mucho terreno que conquistar, mucho terreno, ¿sí? No seas tan optimista, no peques de optimista. Hay mucho terreno que conquistar y en eso tu vida no es un sinónimo del desierto, es un sinónimo de la tierra prometida, amado. Ya no peleas solo, ya no peleas para la victoria, peleas desde la victoria, ya no peleas con la lengua de fuera exhausto, ya peleas equipado y habilitado por Dios para pelear esas batallas, para ganar ese terreno de mi corazón que todavía ocupa el enemigo, esos terrenos de mi corazón donde todavía hay tinieblas, ¿sí? Hay todavía, como en la Tierra Media, el Señor de los Anillos, una parte de nuestro corazón que está así toda bonita, como la comarca de los elfos, y hay otra parte que es Mordor, ¿sí? Y está así toda oscura y llena de orcos. Como que a nadie le gusta el Señor de los Anillos, perdón por la referencia. Pero hay partes de nuestro corazón que todavía hay que conquistarse, que todavía el Señor nos puede entregar. Cada etapa del reposo de Dios es la apropiación de la obra perfecta de Cristo en nuestra obra para seguir adelante. Versículo 9 está la promesa: queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Todavía queda un reposo. Versículo 10, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, esforcémonos por entrar a ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ya los viste quedar en el desierto, ya aprendiste de su lección, no repitas el mismo error. Es bien irónico como actualmente ellos siguen peleando por una tierra que Dios ya les había dado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ahora Dios ya no pelea por ellos. Ellos pelean por ellos mismos. Y viven desde 1948 en un conflicto constante. Guerra tras guerra tras guerra. ¿Tú crees que si eso fuera el reposo de Dios, no estarían ya en paz? ¿No estaría ya finalmente eso terminado y completo? Pero así nos vemos tú y yo, amados. Guerra tras guerra tras guerra. Y no es lo mismo pelear desde la habilitación de Dios, ganar, pelear contra el enemigo y crecer en santidad, que estar perdiendo y estar cada día compitiendo y desgastándonos. Y qué terrible ver cómo se puede pelear con Dios y cómo podemos aparentar que peleamos con Dios. Una es real y Dios pelea tu batalla. Ahora tú peleas por ti solo y el botín es para ti. Por eso, en resumidas cuentas, ese reposo se ve de dos formas: confiar en Jesús y disfrutar en Jesús hoy para ti. Tú que confías, quizás es una persona que te levantas y oras y sabes de esa tranquilidad y conoces de esa palabra, pero te pregunto, ¿disfrutas de tu relación con Él? Es muy diferente. Es muy diferente. Relacionalmente, amados, hay dos matices en nuestra relación. Podemos ser funcionales en nuestra relación. Puedes ver a tu esposa ser un gran equipo, ¿sí? Pueden estar conectados en muchas metas, pueden estar alineados en valores, pueden estar alineados en doctrina, alineados en muchas cosas. Pregunta, ¿pero se disfrutan? ¿Se extrañan? ¿Conectan? Bueno, lo mismo sucede con Jesús. No quiero abrir problemas matrimoniales, nada más quería dar un ejemplo. Pero bueno, si ya te lo abrí, dale. Porque eso pasa con el Señor Jesús. ¿Lo disfrutamos o lo padecemos? Padezco híjole, no he orado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Ponte a orar en ese momento. ¿Sí? Es algo espontáneo, es algo de disfrute. Porque a veces cuando uno disfruta la comunicación, no es que se haga más frecuente, es más simple, es más natural. Y en la simpleza hay más gozo a veces que en la complejidad.
El reposo de Dios que se ve a través de haber abrazado a Cristo tiene estos dos elementos. Tú confías y por eso oras y por eso lees tu Biblia y por eso sirves y por eso, pero tú disfrutas. Y porque tú disfrutas, haces todo esto acompañado de gozo, no de obligación, ni de culpa, ni de imposición. Es un gozo. Es lo que mi alma me pide en lo más profundo de mi corazón. Confianza en el Señor Jesús y disfrute. Es la promesa que reciben aquellos quienes viven en la realidad de Mateo 11:28. Mateo 11:28 te dice primero una cosa, que vayas a Él. ¿Tú estás trabajado y cargado y cansado hoy? Bueno, primera condición, ven a mí. No te dice que resuelvas tú tus rollos, no te dice que te vistas bien, no te dice que medio arregles tus temas, te dice ven a mí. ¿Sí? Estoy así muertote en mis delitos y pecados, estoy muy mal. Déjame medio los arreglo para poder presentarme delante de Dios. No. Cuando te sabes bien tronado, bien fracasado, completamente ausente de reposo, ven a mí, primera condición. Y luego, segundo, cuando venimos a Él, hay un intercambio. Yo dejo mis cargas, pero ahora tomo las suyas. Hay una transferencia de cargas. El Señor no dice que no te va a cargar. Es tan realista. Sí, pero su yugo es fácil y su carga es ligera. Sí, en cierto sentido el seguir a Cristo va a traer carga a tu vida. Sí, el seguir a Cristo trae una imposición. ¿Por qué? Porque Él es un nuevo Señor. Es que Él está estableciendo su autoridad. Si Él te da un yugo es para que tú trabajes para Él. ¿Sí? No te quiero decir cómo se llama el animal que cargaba el yugo, pero tú sabes, ¿ves? Entonces, tú eres el que trabaja para Él, porque ese animal, el buey, es un símbolo universal del carácter de siervo. Si Él te pone a ti el yugo es porque tú le sirves a Él, pero es más fácil servirle a Él con el yugo de Él, fácil que servirte a ti o a cualquier otro amo, que lamento decirte que si tú crees que eres tu propio dueño y tu propio amo, no. Tú sirves a un amo. Y si no es el Señor, el Padre de las luces es el otro. ¿Ves? El tema estoy dispuesto a hacer ese intercambio. Porque el tema es que, claro que quiero ir a Él. Claro que si me ofrecen descanso, claro que si me ofrecen alivio, claro que si me ofrecen consuelo, quiero ir a Él. Amado, viene la parte difícil, el intercambio. El intercambio de mi yugo, de mis formas, de mi voluntad, para decirle que se haga tu voluntad. Yo te sirvo a ti. Yo me pongo tu yugo para trabajar para ti, no para mí mismo. Entonces encuentras descanso. Entonces aprenderás de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Porque realmente la mayoría de las cargas que nosotros nos imponemos, la mayoría de las cosas que cargamos en nuestro propio yugo personal, justamente tiene que ver con no ser mansos y humildes de corazón. El resultado de no ser manso y humilde es el yugo que estoy cargando ahorita. Y ese sigue siendo mi llamado para ti hoy, amado. No te vayas como regresaste. No estás gozando del descanso, no estás gozando del reposo, no hay paz en tu corazón. Se ve como esta fotografía de Isaías 57, un mar agitado, aguas que avientan cieno y lodo. O se ve como un corazón que ha entrado en el reposo de Dios, confiado en Él, seguro en Él, descansando en Él. ¿Cuántos de nosotros, por más que descansamos, no descansa nuestra alma? ¿Cuántas noches tienes en vela, amado? ¿Cuántos de nosotros batallamos para dormir? ¿Cuántos de nosotros estamos ya así copados con ansiolíticos, con medicación que quizás no necesitarías estar tomando? Quizás necesitas siempre consultarlo con un profesional.
Pero en ese quizás hay mucho de nuestro yugo envuelto. Hay mucho de nuestro yugo que está pesando y que nos está robando de esa confianza y de ese disfrute en Cristo. No es una realidad utópica que yo me inventé ahorita para venderte un mensaje. Te di el ejemplo del apóstol Pablo. Puedes estar afligido en todo, pero no agobiado. Puedes estar sufriendo un montón de cosas, pero tu corazón, tu centro no se altera, porque en el centro está el reposo del Señor. No vas a reposar cuando tus hijos se casen. No vas a reposar cuando tus hijos crezcan un poco más. No vas a reposar cuando te llegue el aumento, cuando frague el negocio y finalmente puedas vivir para jugar golf todos los días. No, amado. Hay gente que juega golf todos los días y está terriblemente perdida en su corazón. ¿Sí? No es el aumento de sueldo, no es la mejora de las circunstancias, es que tu alma entre en comunión con el verdadero príncipe de paz, el autor y el dueño del reposo verdadero para nuestras almas.